¿Cuáles son los problemas de la sociedad moderna? Hemos cambiado el ideal de Aristeo, de Areteo, de virtus romana, o incluso los ideales medievales de santidad y heroísmo que ya aparecían en la tradición celtogermánica, pues hemos cambiado por un ideal de puro confort burgués, cuyo resultado al final pues es un tipo humano, el tipo humano emasculado de la posmodernidad, ¿no? Que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene insomnio, o que tiene una visión alicorta, puramente materialista y prosaica de la existencia. Bueno, pues a la mierda. Es un ser humano digno de admiración. Se llama el siglo de las luces al siglo XVIII porque la razón viene a espantar las sombras de la teocracia, las sombras de la tradición, de la religión, y el resultado maduro a la vista está. Es decir, tú no vives en una sociedad que sea fruto de la sabiduría de la escuela de Salamanca, que sea fruto de la sabiduría de Santo Tomás, de Platón y de Homero. No, tú vives en una sociedad fruto del siglo XVIII, de la Ilustración, del siglo XIX, del Estado liberal, de Adam Smith, de Carlos Marx, de Fichte y el discurso de la nación alemana. Es decir, somos fruto de algo que quiso romper con la cosmovisión tradicional, ya sea la del ciclo cristiano, ya sea la del ciclo pagano. El resultado ya lo hemos visto. En 250 años la modernidad contemporánea nos ha generado unas sociedades de ingente desarrollo económico, técnico, científico y material, pero de profunda bancarrota espiritual. Es que incluso en lo más inmediato y más útil, el carácter, la personalidad, el temperamento, el señorío y conocimiento de uno mismo. A la entrada del oráculo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Eso está grabado en el frontispicio, ¿no?, del Antiguo Testamento europeo. La modernidad contemporánea ha querido pasar página de eso. Y el resultado, bueno, pues es la era del paria. Posmodernidad de construcción y globalismo. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Gonzalo, ¿cuáles son los problemas de la sociedad moderna? Vaya, no sé si yo puedo responder abiertamente sobre cuáles son uno a uno los problemas de la sociedad moderna. En mi último libro, que tengo aquí, El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros, yo lo que planteo es que uno de los problemas fundamentales de la problemática contemporánea es el desarraigo, yo diría, vamos a decir, vertical y horizontal. ¿Qué significa esto? Desarraigo vertical es con la idea de trascendencia, con la idea de dimensión de trascendencia, de propósito trascendencia, de propósito trascendente, de idea de espíritu, ¿no?, de ontología espiritualista frente a la ontología materialista de la modernidad. Entonces, habría un desarraigo vertical respecto a esa idea de trascendencia. Pero también habría un desarraigo horizontal respecto de todo lo que tiene que ver con el proceso histórico y antropológico que nos antecede, con las raíces de estirpe, linaje, historia y tradición que nos anteceden. Entonces, la modernidad contemporánea hace ese doble corte de raíces en el cielo y raíces en la tierra, de raíces verticales, raíces horizontales, y en ese ejercicio de desarraigo nos aboca a una suerte de nihilismo. La modernidad contemporánea yo entiendo que es nihilista y pretende, con la excusa del confort, con la excusa del bienestar material y del confort, abocarnos no ya a una ontología materialista, sino a un estilo de vida completamente alicorto, en la que eso que ha sido durante siglos la clave fundamental del ser humano, las raíces en la tierra, las raíces en el cielo, estirpe, tradición, linaje, en el ámbito de esas raíces en la tierra, y dimensión de trascendencia, propósito trascendente, en el ámbito de esas raíces en el cielo, bueno, pues todo eso es emasculado, cortado o negado por la modernidad contemporánea. Por eso digo que es una sociedad de ingente desarrollo económico-técnico, de gran progreso económico-técnico, pero sin embargo de bancarrota espiritual. ¿Por qué crees que esto ocurre? A ver, en mi último libro igual también lo desarrollo, en este libro El aullido del lobo. Es profuso de desarrollar, pero en los últimos 250, 300 años se fue implementando todo un marco filosófico. El ser humano vive en su campo mental, vive en sus ideas. Más importante que los acontecimientos históricos son las ideas que se van inoculando en los procesos históricos y que más adelante dan fruto. Entonces, creo que desde la Baja Edad Media, posteriormente con la Reforma Protestante, después ya con la Ilustración, el racionalismo cartesiano, el empirismo británico, hay todo un proceso de concatenación causa-efecto por el cual se va vaciando toda posibilidad de conocimiento o dimensión espiritual y trascendente en la existencia para abocarnos a un horizonte alicorto de pura materialidad. Entonces eso se fue implementando. Es verdad que hay fuerzas a la contra. El propio Imperio Español va a la contra de este proceso. En el siglo XIX tenemos alzamientos casi populares en España, ¿no? Estoy pensando en el carlismo, a la contra de esto. En el siglo XX igual. Entonces hay un proceso paulatino de alzamiento contra dicho proceso de despliegue de la modernidad contemporánea, pero al final esta se impone.
Y entonces los últimos 250 años paulatinamente se ha ido acelerando dicha disfuncionalidad de ontología materialista o de vida licorta y prosaica hasta llegar a la posmodernidad. La posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo, que es el fruto maduro del proyecto moderno. Y claro, el resultado es una sociedad de aparente ingente desarrollo económico-técnico, decía, pero de lamentable bancarrota espiritual. Bueno, pues frente a eso, gran parte de lo que yo hago, escribo y divulgo, bueno, pues es para, bebiendo de las fuentes de la cosmovisión tradicional previa a dicha modernidad contemporánea, muscular el alma para no caer en ese nihilismo o no participar de él, de dicho nihilismo. ¿Cuál es tu misión? No, vaya, dicho así, ¿cuál es tu misión, tu encomienda, tu empresa? Precisamente esa. En lo que a mí respecta y humildemente donde me toque, hacer lo que esté en mi mano para forjar la espada que corte el nudo gordiano del nihilismo contemporáneo. Una espada que está rota, como las leyendas del Grial, ¿verdad? El rey sin espada, la tierra sin rey. Bueno, pues la espada debe ser forjada bebiendo de las fuentes de sabiduría perenne que la cosmovisión tradicional nos lega, pero no para actualizar, no para volver al pasado, que eso sería un disparate, una irracionalidad, sino para actualizar aquello que de perenne hubo en las enseñanzas anteriores a la modernidad, actualizarlas a día de hoy a la contra de dicha modernidad. Y cuando hablas de estas prácticas o pensamientos o ideas, ¿a cuáles, si aterrizamos esto al día a día en el que vivimos, cuáles son algunos ejemplos prácticos que podríamos traer? Pues mira, de nuevo tengo que señalar mi último libro, maldita sea. El aullido del lobo, hay un capítulo que se llama Arya Dharma, disciplina integral o vida desperdiciada, donde yo, sin inventarme nada, simplemente bebiendo y practicando las enseñanzas que la cosmovisión tradicional nos ha legado, bueno, pues yo decanto como 12 disciplinas, igual otra persona te decanta 6, pero bueno, es un proceso de disciplina interior, de lo que se llamaba en la Grecia clásica ascesis, en pos de lo que en la Grecia clásica se llamaba arete. Es decir, la clave aquí es el tipo humano que construyes, ¿no? La construcción de la personalidad y el carácter a la luz de esas enseñanzas perennes. Entonces, claro, yo distingo una disciplina de la mente. Quien no tenga soberanía mental, que se olvide, no tiene ningún tipo de soberanía. Aunque le reconozcan todo tipo de derechos, aunque tenga derecho a votar, aunque sea una persona libérrima de derechos modernos, da igual. Quien no tiene soberanía sobre su campo mental no es libre, ni tiene libertad ni soberanía. A partir de ahí, una disciplina del discernimiento, fruto de dicha soberanía mental. Discernir en tu propio pensamiento lo verdadero de lo falso, lo recto de lo torcido, el camino del desvarío, y eso mismo verlo en el mundo que te rodea. La disciplina de la acción, saber actuar en estado de presencia, de conciencia, de entrega absoluta a la acción, sin esperar nada a cambio. Lo que debe ser hecho, con un sentido del deber pristino. La disciplina de la oración, del recogimiento de la humildad, la disciplina de la fuerza física, del estar en sintonía con tu soporte material, la disciplina de la naturaleza, de la armonización con los ritmos circadianos, con la propia alimentación que recibimos a día de hoy. La vida moderna es anticircadiana y genera una cantidad ingente de comida basura, ¿no? La disciplina, lo mismo, de la intimidad, del amor, de la pareja, de la familia, del patriotismo, del trabajo. Es decir, yo desarrollo toda una serie de disciplinas en las que tú lo que haces es un trabajo sobre ti mismo que se proyecta después en el mundo. Y ese trabajo sobre ti mismo, vaya, pues está en la tradición clásica europea, está en la arete, en el ideal de Aristeia, de la Grecia clásica. Claro, hemos cambiado el ideal de Aristeia o de Arete o de virtus romana, o incluso los ideales medievales de santidad y heroísmo que ya aparecían en la tradición celtogermánica, los hemos cambiado por un ideal de puro confort burgués, cuyo resultado al final pues es un tipo humano, el tipo humano emasculado de la posmodernidad, ¿no? Que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene insomnio, o que tiene una visión alicorta, puramente materialista y prosaica de la existencia. Bueno, pues a la mierda. Ese no es un ser humano digno de admiración. Entonces, frente a eso, el aullido del lobo, maldita sea. Estas 12 disciplinas, ¿vale?, que has nombrado, ¿priorizas alguna frente a otra? La primera es la disciplina sobre tu mente, yo creo, sobre tu campo mental. El ser humano no puede evitar vivir en sus ideas, en su discurso. Así que si no tiene capacidad de contemplación, discernimiento y gobierno sobre dicha mente y dicho discurso, que se dé por jodido. Si se identifica unilateralmente con su pequeña, no sé, cápsula psicofísica y emocional, biográfica y existencial, cargada de psiquismo, con esto me gusta, esto no me gusta, esto me apetece, esto no me apetece, esto quiero, esto no quiero, todo ese burbujear de la mente incesante, bueno, pues si te absorbe y te identificas con ello y te lleva, bueno, pues estás en estado de inmadurez. A lo mejor tienes 80 años, pero eres un niño espiritualmente. Cualquier disciplina espiritual de Oriente y de Occidente, no te digo ya de la mística cristiana o de las grandes órdenes ascéticas o monástico-guerreras de la tradición cristiana, establecen primero ese eje
o centro de gravedad respecto del campo mental. Entonces, quien no tenga soberanía sobre su campo mental, quien no tenga soberanía mental, que se olvide de tener jefatura y liderazgo sobre su propia vida y su propia persona. Y quien no tiene ni jefatura ni liderazgo sobre su propia vida y su propia persona, bueno, pues va camino de ser un paria, ¿no? Yo lo explico en el libro, la casta del paria, el hombre de la carencia, que siempre le falta algo. Bueno, pues ahí es donde vas. La modernidad invita a eso. La modernidad es un proceso regresivo, la modernidad contemporánea es un proceso regresivo cuyo fruto maduro es el tipo humano paria. La era del paria, el tipo humano de la carencia. ¿Crees que escasea esta que estás comentando ahora mismo? ¿Esta disciplina? Sí, la disciplina de la mente. Hombre, claro. El tener soberanía sobre uno mismo. Vamos a ver cómo no va a escasear si salen noticias que yo no sé cómo se comentan más. Creo que fue el año pasado. Salen noticias horripilantes donde te dicen que el consumo de ansiolíticos en España o en Europa había subido un 80, un 70%. De ansiolíticos, un 80%. O sea, la mitad de la gente está enajenada. Tiene crisis de ansiedad. Que va combinado con el aumento también superlativo de antidepresivos o para evitar el insomnio. Digo, cuando hay ansiedad, depresión e insomnio, la gente está jodida. El ser humano no está mal hecho. Tiende a dormir, a estar cuerdo, a estar presente, a tener templanza, a madurar la personalidad en templanza, a no tener un desánimo que te arrastre a una especie de pereza existencial o agobio existencial. Cuando el ser humano llega a ese punto, no puntualmente en algunos individuos o en algunos momentos de la peripecia humana de cada uno, cuando parece que es masivo y hay toda una industria farmacológica forrándose a costa de los ansiolíticos, bueno, pues que la sociedad está jodida. Porque a la civilización humana no hay que medirla por el poder que ejerce sobre el mundo, la capacidad técnica que tiene sobre la materia o sobre la naturaleza. Eso está muy bien, bienvenido sea. Pero hay que juzgarla por el tipo humano que genera capaz de tener soberanía y gobierno sobre sí. Si no tienes soberanía y gobierno sobre ti, pues olvídate de haber crecido como civilización poderosa. Habrá sido poderoso en las cosas puramente cuantitativas, que se las lleva el viento todas. No hay civilización que no tenga como destino terminar. Sin embargo, en el ámbito cualitativo es donde una civilización, aunque termine, ha generado tipos humanos con gobierno y soberanía de sí. Entonces, asumiendo que en este mundo todo es impermanente, transitorio y efímero, y que las pirámides del antiguo Egipto, ¿no?, a día de hoy son ruinas, a pesar de lo grandes que fueron, son ruinas, el Imperio Romano cayó, son ruinas, bueno, pues hagámonos cargo de que está bien el progreso económico, técnico, científico y material. Está bien tener poder sobre la naturaleza, bienvenido sea, yo mismo lo uso y lo ejerzo. Pero eso es necesario, no importante. No es lo mismo lo importante que lo necesario. Lo necesario tiene que ver con esa capacidad de doblegar el mundo para satisfacer nuestras necesidades y encontrar escenarios de paz o estabilidad material. Eso es lo necesario, pero lo importante es generar ese autarca, ese hegemonicón del alma, ese gobernante interior. Porque si no, bueno, pues como se decía antes, los ricos también lloran, vamos. Que sorprende el nivel de depresión y ansiedad de las sociedades posmodernas, a veces materialmente ingentemente ricas. Entonces, conmigo que no cuenten. Lo tengo claro, que una cosa es lo importante, otra cosa es lo necesario, y como se solía decir en la tradición cristiana, lo importante es la salvación del alma. Lo demás viene después. Y cuando hacemos una comparación entre el ser humano que vive hoy en día y el de hace 200, 300 años, estamos hablando de que ahora hay mucha gente con ansiedad o con estrés. ¿Qué pasaba hace 200, 300 años? A ver, no se puede idealizar el pasado. No se puede pretender volver atrás. No se puede pretender decir que todo tiempo pasado fue mejor. Esa frase es tan, no sé, tan a capricho como decir que todo futuro será de progreso y de mejora. No. Lo que hay que entender es que mirando la cosmovisión, el marco de creencias en el que se desarrollaron según qué sociedades del pasado, tuvieron siempre como eje fundamental que el bien humano era lo primero y que el bien humano tenía una dimensión cuantitativa relativa a esa prosperidad o a esa capacidad de confort, pero también una dimensión cualitativa, lo importante, relativa a la construcción de una solidez interior. Entonces, cuando falta solidez interior, es que la sociedad ha sido incapaz de darse a sí misma lo más importante, la formación del carácter. La formación del carácter en soberanía del alma. He dicho antes hegemonicón, autarca del alma, son imágenes propias de la tradición clásica también, grecorromana. Entonces, no se puede idealizar el pasado ni hacer tonterías de ese tipo, pero creo que algunas verdades no son ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, son perennes, son como eternas, para todo tiempo y lugar. Y esas son las que deben sintonizar o debemos que alinearnos con ellas
e implementarlas en nuestra vida. Porque más allá del ordenamiento sociopolítico o socioeconómico que nos demos, es más importante el tipo humano medio que genera una civilización. Entonces es ahí donde hay que apuntar, a un tipo humano medio de arete, de aristella, de excelencia interior, de conquista de sí, dueño de sus temores y sus apegos, y no víctima que se deja arrastrar, pasivo, una vida pasiva, ¿no? Soy lo que siento, lo que opino, lo que me gusta, lo que no me gusta. Bueno, pues igual acabas haciendo gilipolleces, ya te lo adelanto. Suena a nadar a contracorriente hoy en día. Bueno, la modernidad contemporánea, ya he dicho que en los últimos 200, 300 años, y porque viene de antes, se siembra antes, ya en la Reforma Protestante, en la Baja Edad Media, la Iglesia Güelfa, podíamos rastrearlo. Pero lo que es evidente es que a partir del siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, que en realidad es el siglo de las oscuridades, se siembra ya esa suerte de ontología materialista que en última instancia lleva al ser humano a interpretarse a sí mismo como una cápsula de apegos y temores que deben ser satisfechos, ¿no? En lugar de una sociedad de deberes, es una sociedad de derechos. Claro, pues el resultado al final es el sujeto neurótico, samsárico, le llamo en mi libro, samsárico, de la posmodernidad. Entonces, no es tanto ir a contracorriente como hacer lo que debe ser hecho en todo tiempo y lugar, que es apostar por la construcción de la personalidad en solidez, esclarecimiento y gobierno interior. ¿Por qué el siglo de las sombras, has dicho? No, porque se llama el siglo de las luces al siglo XVIII, porque la razón viene a espantar las sombras de la teocracia, las sombras de la tradición, de la religión, y el resultado maduro a la vista está. Es decir, tú no vives en una sociedad que sea fruto de la sabiduría de la escuela de Salamanca, no vives en una sociedad que sea fruto de la sabiduría de Santo Tomás, no vives en una sociedad que sea fruto de Platón y de Homero, no. Tú vives en una sociedad fruto del siglo XVIII, de la Ilustración, del siglo XIX, del Estado liberal, de Adam Smith, de Carlos Marx, de Fichte y el discurso de la nación alemana. Es decir, nosotros somos fruto de algo que quiso romper con la cosmovisión tradicional, ya sea la del ciclo cristiano, ya sea la del ciclo pagano. Entonces, el resultado ya lo hemos visto. En 250 años la modernidad contemporánea nos ha generado, decía, unas sociedades de ingente desarrollo económico, técnico, científico y material, pero de profunda bancarrota espiritual, entendiendo aquí lo espiritual no solo ya esas raíces horizontales en la estirpe, el arraigo, la tradición, etcétera, y raíces verticales en un propósito trascendente. Es que incluso en lo más inmediato y más útil, el carácter, la personalidad, el temperamento, el señorío y conocimiento de uno mismo. A la entrada del oráculo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. ¿No? Eso está grabado en el frontispicio, ¿no? del Antiguo Testamento europeo, ¿no? ¿Cuál sería la tradición del Antiguo Testamento europeo? Apolo en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Bien, pues la modernidad contemporánea ha querido pasar página de eso. Y el resultado, bueno, pues es la era del paria, posmodernidad de construcción y globalismo. Una sociedad completamente enferma, en la que en España el año pasado creo que hubo más de 100.000 abortos. 100.000 abortos al año, una sociedad en invierno demográfico. Y salían políticos celebrándolo. Era como un progreso haber hecho eso. ¿Cómo va a ser un progreso eso, imbécil? ¿Cómo destruir la vida humana en su fase embrionaria y fetal a capricho por una ley de plazos que no de casos pueda ser un progreso? O sea, es que estamos locos. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente la sociedad de la modernidad contemporánea es decadente y degenerada, es profundamente nihilista y en la medida de lo posible hay que poner la semilla o hacer lo que esté en nuestra mano para que esa sociedad nihilista sea destruida. Has comentado que habría que valorar a las personas por las ideas que tienen. No, por el gobierno y control, dominio y soberanía que tengan de sí. ¿Y las ideas no son tan importantes como cómo esas ideas forjan carácter y personalidad en esa dimensión de hegemonicón y autarquía, de soberanía mental, de dirección, liderazgo y gobierno de tu propio soporte psicofísico y emocional, de no ser tu mera individualidad pequeñita, llena de temores y apegos y traumas y rollos de la infancia o de la juventud? No. La infancia y la juventud, buena, mala o regular, solo existe para dejarla atrás. Madurar significa establecer un principio de desafectación y descondicionamiento dentro de ti y gobernar y dirigir tu persona antes que ninguna otra cosa. Tu persona desde dicho descondicionamiento. Entonces, no es tanto las ideas como hasta qué punto una personalidad está desarrollada para tener capacidad de observación, gobierno, control y dirección de sí mismo. Y eso que está, ya digo, en Platón, que está en el estoicismo grecorromano, que está en gran medida en las grandes disciplinas monástico-ascéticas de la cristiandad medieval, no te digo ya en Oriente, en todo el ámbito del Sanatana Dharma y la idea de sadhana, de disciplina interior, todo eso que es la médula de la cosmovisión tradicional,
es la que en los últimos 250 años se ha ido dejando atrás y solo ha podido recuperarse o tratar de volver en formas espurias de New Age, ¿verdad? Es verdad que ya he dicho que yo digo desde el Imperio Español como poco, pero ha habido sucesivos movimientos contrarrevolucionarios, contrarios a la subversión moderna. Mencionó el carlismo del siglo XIX, el tradicionalismo católico, el tradicionalismo reaccionario, antimoderno, que no es el que ahora mismo tenemos, ¿verdad? Ese sí se opone a la modernidad y la reconoce como oscuridad babilónica, usando una terminología cristiana, oscuridad babilónica. Pero por lo general yo creo que lo que estamos es en una especie de, no sé, resignación respecto de la modernidad contemporánea, o de incluso afirmación casi demoníaca de que los tiempos que corren son los mejores que puedes imaginar, estamos viviendo el mejor de los tiempos posibles, o en todo caso de una suerte de placebo. He mencionado el New Age, no quiero criticar tampoco la cultura de New Age, tiene sus cosas buenas algunas, pero es verdad que a día de hoy, como me digo en mi libro del Huello del Lobo, vaya, pues estamos como en las leyendas del Grial, ¿eh? El rey sin espada, la tierra sin rey, la tierra baldía. Con esto que te estaba comentando, ¿a qué personalidades desarrolladas entonces admira una persona como tú, historiador y experto en la materia? Bueno, yo qué sé, dices personajes históricos, por lo que ya puedas sentir admiración. Personajes históricos. Con pues, sus ideas, y no ideas, sino personalidades forjadas que han tenido una trascendencia. A ver, por un lado puedo mencionar la obra de Homero y de Platón como casi un pilar fundamental de la tradición europea. Estoy pensando en el filósofo oriental Abhinavagupta, del siglo X, del siglo XI, en Cachemira, con una obra deslumbrante, basada en todas estas cuestiones y además afirmando el mundo sin negarlo, sin necesidad de una ascesis mortificante. No sé, yo creo que incluso en nuestra propia familia podemos haber conocido abuelos o familiares nuestros que sin tener especial ilustración filosófica o espiritual tenían un estado de cordura natural sólido, una cordura inmediata, natural, de una personalidad bien equilibrada, bien construida, humilde frente al misterio de la vida y al mismo tiempo envalentonada y corajuda frente a las miserias y contingencias de la existencia terrenal. Vamos, que no es necesario tampoco idealizar a nadie. He mencionado a Homero y Platón y he mencionado al sabio Abhinavagupta. Pero vamos, puedes pasar página de ellos y simplemente imaginar si tienes en tu familia algún abuelo o bisabuelo que conociste, que es como ya de otra época, personas que vivían en ese estado de cordura y solidez interior, que en gran medida se ha perdido en 50 años. O sea, venía de antes, pero en los últimos 50 años el proceso ha sido aceleradísimo. Ya te digo, ¿no? Para que se consuman hasta un 80% más de ansiolíticos al año, tú fíjate qué locura. ¿Tienes fe en que esto se puede revertir? A ver, a corto plazo la inercia es la que es. Así que a corto plazo todo irá peor. Pero precisamente conforme vaya peor, más posible es de que a medio o largo plazo vayan surgiendo contestaciones y respuestas a dicha situación. Entonces no es una cuestión de fe, es que cuanto más estrecho se hace el camino y más oscuro, más posibilidades hay de que surjan personas que digan, por ahí yo no voy a ir. O sea, eso que llamáis progreso, democracia, derechos humanos, es progresar solo hacia el abismo. Porque ya lo estoy viendo yo, lo veo hasta en mi barrio. Dice, no, es que me bajo a la calle y lo veo en mi familia, lo veo dentro de mí, que tengo una pelea interior. Entonces, si nos va a surgir cada vez más personas, van a decir, si no os importa, conmigo no contéis para dicho progreso, yo voy a ir justo en dirección contraria. ¿Cuál sería tu escenario ideal? No, yo no creo que tenga escenario ideal. Es que yo no sé no creo que sea sano pensar así. Lo que debe ser hecho, cada cual en su trinchera, si intuye, aunque sea vagamente, que los tiempos que corren son disfuncionales y que está todo patas arriba, cada cual humildemente y en su trinchera, que haga lo que esté en su mano para sembrar la semilla de la destrucción de dicho nihilismo, para sembrar justo su antagonista, para lo que pueda ser la némesis del sujeto postmoderno. Pero no es tanto poder decretar ahora con lo que tenemos cómo será ese mundo futuro, puedo hacer ahora para destruir el que tengo enfrente. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, cada cual digo en su trinchera. No es lo mismo hacer divulgación, práctica, encuentro y formación alrededor de estos temas que ser un padre de familia, ¿verdad? Y ser un padre de familia abnegado. Entonces, cada cual tiene que saber también escuchar la vida y escuchar a Dios. Hay que ser creyente en este sentido de que ponerse en manos de Dios y decir, Señor, estoy en tus manos, estoy deseando recibir órdenes. Entonces, cada cual tiene que saber escuchar y hacer lo que le corresponda. Pero no diría que hay un programa general para todo el mundo, por ahora. Pero cada cual en su trinchera, que haga lo que esté en su mano
para convertirse en antagonista y némesis de ese nihilismo contemporáneo. En tu trabajo mencionas mucho la cultura céltica, hispánica céltica. ¿Qué podemos aprender de ellos? Claro, a ver. Para aplicarlo a nosotros. Fíjate, yo traigo aquí 2 libros. El primero que publiqué, mi tesis doctoral, y el último, que vaya por la 4ª edición, El aullido del lobo. A ver, son 2 niveles. El nivel de estudiar la historia, lo que más he estudiado sería la Edad del Hierro, la Edad del Bronce, la etnogénesis originaria europea, en el bronce y después en el hierro, la España prerromana, celtas, íberos y celtíberos. Me especialicé en lo que sería la guerra en el mundo celta, en el mundo celto-hispánico, la cosmovisión de la vida, la muerte y las cosas del mundo que se destilan de la manera que tienen de confrontar el conflicto violento, la guerra, el mundo indoeuropeo y el mundo indoeuropeo céltico. Y si esa es mi formación en el ámbito histórico, después un libro como El aullido del lobo, ya el último digo, es mi trabajo en el ámbito filosófico, entendiendo que yo me muevo en las coordenadas de la cosmovisión tradicional, del perennialismo, de la tradición perenne, como queramos llamarlo en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí es muy interesante porque estudiar el mundo indoeuropeo originario y después la matriz prerromana de dicho mundo indoeuropeo, primero en la Grecia clásica, pero sobre todo después en el mundo celto-germánico y en la propia céltica hispánica, me resulta interesantísimo porque es ese mundo bárbaro que desde el punto de vista cuantitativo es inferior a nosotros, obviamente, desde el punto de vista cuantitativo es inferior a nosotros, desde el punto de vista cualitativo, en lo que tenga que ver con la formación del carácter, es infinitamente superior. Los episodios de heroísmo, de coraje, de gobierno de sí, no sé, de cosmovisión sacra, de mirar de manera sagrada el universo, que tiene ese mundo bárbaro, prerromano, celtíbero, céltico, indoeuropeo, originario, que yo he estudiado, es una maravilla. O sea, hay mucho más que aprender en el Rig Veda, que sería el texto indoeuropeo más antiguo que tenemos, que en nada que haya dicho jamás Adam Smith o Carlos Marx. Lo que haya dicho Adam Smith o Carlos Marx puede ser útil y práctico para entender la economía, bienvenida sea, pero en última instancia la visión sagrada de esos textos fundacionales del mundo indoeuropeo es superior, cualitativamente, en el ámbito cualitativo es superior. Y lo mismo ocurre cuando estudio la España prerromana, cuando estudio Numancia, Viriato, los astures del Monte Medulio, los cántabros crucificados por Roma que cantan himnos de victoria. Dice Estrabón, son clavados en la cruz y cantan himnos de victoria. Entonces, en esa España prerromana encuentras desde el punto de vista espiritual, y llamo cualitativo, respecto de lo importante y no de lo necesario, una superioridad inspiradora. Inspiradora que, andando el tiempo, encuentro que está perfectamente alineada con las enseñanzas de la tradición, de la cosmovisión tradicional en su más alto nivel. O sea, cuando se nos cuenta cómo los cartagineses torturan al asesino de Asdrúbal, que es un soldado, un guerrero celtibérico, y a pesar de que le torturan y crucifican, creo que es Estrabón el que lo cuenta, ya no me acuerdo si es Estrabón o Tito Livio. Entonces los cartagineses le torturan, le queman con hierros candentes, le crucifican, y mientras recibe la tortura él solo sonríe y les mira con desprecio. No emite un solo gesto ni grito de dolor. Entonces yo digo, mira, resistir la tortura, o eres Chuck Norris o nadie la resiste, ¿verdad? O eres Mel Gibson en Braveheart, nadie la resiste. Digo, ¿por qué la resiste? Digo, está entrenado. Porque ha practicado una suerte de yoga de la guerra para permanecer impasible en el frío, en el calor y en el dolor. Entonces ese yoga de la guerra que le permite permanecer impasible mientras le torturan y le crucifican, refiere una manera de estar en el mundo, una disciplina, un tratarse a uno mismo con una altura y con una ambición que el hombre moderno no puede ni concebir. El hombre moderno en su pequeña vida burguesa es incapaz de concebir la ambición que puede tener una sociedad como la de ese mundo celtibérico, que dice Estrabón, vive en el interior de la meseta, al estilo espartano, comiendo una vez al día, dándose baños de agua fría, de agua caliente y entrenando todo. Bien, pues ahí hay una ambición interior. Para llegado el momento, si tienes que vengar a tu jefe, matas a Asdrúbal, si te cogen prisionero y te torturan, permaneces impasible. O sea, nadie permanece impasible frente a la crucifixión o la tortura si no ha sido entrenado en un dominio total y conquista total de sí mismo. Lo llamo el yoga de la guerra. Bien, pues las fuentes parece que así nos hablan de esa España prerromana. Entonces, no sé si me voy por las ramas, que siempre me enredo, de hecho, pero al fin y al cabo hay una conexión para mí entre lo que sería este libro del aullido del lobo y mi primera obra, mi tesis doctoral, que fue sobre la tradición guerrera de la España prerromana. De hecho, no te vas por las ramas, te iba a decir que si podíamos indagar un poco en este término del yoga de la guerra. A ver,
Digo yoga de la guerra porque cualquiera que conozca un poco las grandes disciplinas espirituales, todas se basan en una especie de establecimiento del eje de la personalidad en un centro de gravedad permanente e incondicionado, donde más allá de lo que ocurra en el ámbito fenomenológico, he dicho el frío, el calor, la alegría, el sufrimiento, más allá de lo que ocurra en el ámbito puramente fenomenológico, tú permaneces interiormente impasible e incondicionado, ¿no? Como el famoso Buda, ¿no? Que se quemó vivo, ¿no? Ahí no me sale ahora el nombre, bueno, llegó a salir en la portada de un disco de rock de Rage Against the Machine, ¿no? Donde el sacerdote, el monje budista se quema vivo con gasolina y quiere que le grabe, advierte lo que va a hacer, porque quiere dar muestra de que nada de lo que le puedan ofrecer o traer va a ser superior a aquello que él ya ha conquistado. Permanece impasible mientras el fuego le quema. De hecho, muere. Entonces, yo no sé, prueba a meter tu mano en una hoguera a ver qué pasa. Prueba con un mechero. Es imposible resistir el dolor del fuego. Entonces él va con su discípulo, le echa gasolina, se sienta y se prende fuego y permanece impasible. Eso es un símbolo budista porque el Buda dice que toda vida y todo el mundo, el universo entero está ardiendo. Es un proceso de combustión. Todo es impermanente, transitorio y efímero y todo es un proceso de combustión. Pero quien es dueño de sí, quien es el arilla, el noble, el ario lo llama el Buda, ¿no? El arilla, permanece impasible en el pico del buitre. En el centro del incendio permanece impasible. A donde quiero llegar entonces es, cuando yo hablo de un yoga de la guerra, es que da la impresión de que en Esparta, o en la magia guerrera del mundo celto-germánico, en algunas disciplinas de la Roma antigua, se está tratando de despertar a ese centro de gravedad permanente e incondicionado, donde más allá de lo que tú experimentes del ámbito fenomenológico, tú estás instalado más allá de ello. En la mónada espiritual que llaman los neoplatónicos, en el centro interior inmutable, incondicionado, desde el cual eres el autarca, el gobernante, la auriga del carro y los caballos que dice Platón. Bueno, pues eso es una ambición que es imposible superar por ninguna ambición terrenal o mundana. El sueño más ambicioso de la modernidad es una gilipollez comparado con la ambición de la soberanía total, del dominio y control total de sí, que tiene ese monje budista que se quema vivo en protesta, permanece impasible mientras el fuego le destruye y le mata, permanece impasible sin pestañear, para demostrar nada de lo que tú me traigas puede ser superior a lo que yo ya he cultivado. Bien, pues salvando las distancias, porque hemos saltado del Buda a la Hispania prerromana, el celtíbero que le crucifican y sonríe está en ese mismo estado. Entonces, al final, decíamos, la formación del carácter. Bueno, despertar a esa dimensión incondicionada que subyace en el centro mismo del alma y que es tu verdadero yo, tu yo esencial, frente al yo fenomenológico, empírico, contingente, que es el que tiene los traumas, los miedos, los temores, el yo esencial que permanece lúcido, consciente, presente, impasible y descondicionado. Y si alguien que nos está escuchando dice, me gustaría intentar no llegar a ese extremo de... no hace falta quemarse vivo, está bien, yo tampoco quiero hacerlo. Por supuesto. Ni quiero que me crucifiquen, que quede claro. Llegar... A ver si va a pensar que estoy loco. No has traído un mechero, ¿no? Ni gasolina. Nada, no resistiría. Me pones el fuego y digo, Dios, estoy ardiendo. ¿Cómo podemos acercarnos a encontrar esa impasividad y encontrarnos con nuestro punto más en mi caso ha sido, por un lado, estudiando la historia, especialmente, fíjate, la historia no más remota, pero la protohistoria, la edad del bronce, la edad del hierro, el tránsito del calcolítico al bronce, el bronce al hierro, y luego la constitución de la etnogénesis de esa España prerromana, y las maneras de estar en la vida y en el mundo, y en lo más trágico de la vida, ¿no? La muerte, la guerra, la violencia, de este mundo céltico y germánico, especialmente céltico. Y ahí yo encuentro una inspiración que después reverbera en mis estudios en lo que sería la cosmovisión tradicional, a partir de lo que fue mi maestro, simple mención, Antonio Medrano, uno de los grandes filósofos de España y yo diría uno de los grandes tradicionalistas, ¿no? Y ahí tirando el hilo de todo lo que es la escuela tradicionalista, pero también de los grandes maestros, no ya de la escuela tradicionalista, sino del pasado, ¿no? De Oriente a Occidente, de Platón a Vinapagupta, he mencionado antes, ¿no? El maestro del sivaísmo de Cachemira. Pues yo ahí he encontrado todas las claves teóricas y prácticas que te permiten, hasta donde puedas, con humildad, pero sometiéndote a la disciplina, porque sin disciplina va a ser imposible. O sea, no naces como ese Buda que se quema y es impasible. No naces así. O entrenas o no hay tu tía. Entonces también hay una llamada al entrenamiento. O sea, olvídate, no, yo quiero pasarlo bien, no sé qué. Olvídate, tío, eso no sirve para nada. Entrena. Arete y askesis. Arete y askesis, dos claves de la Grecia clásica. Arete y askesis. Entrena. Para alcanzar ese nivel de libertad
que no tiene que ver con hacer lo que te apetece ni lo que te gusta, sino al revés, con estar liberado respecto de cualquier cosa que te apetezca o te dé miedo. Liberado respecto de cualquier temor o apego. Y entonces establezcas una acción de gobierno desde la consciencia, el esclarecimiento, el discernimiento, la calma profunda en medio de la vorágine. El Buda permanece, los Ariya, dice Buda, los Ariya permanecen impasibles en el pico del buitre. Bueno, pues es un poco donde yo estoy. Suena alejado de lo que vivimos a día de hoy, ¿no? Suena... Bueno, porque he dicho que la modernidad contemporánea complicado. va a la contra de todo esto. Uh-huh. La modernidad contemporánea funciona, de hecho, como una especie de reverso luciferino o una contraimagen de las enseñanzas de la tradición. Y en última instancia, que el sujeto posmoderno sea el paria, el sujeto de la carencia, que siempre le falta algo, de ahí la ansiedad, de ahí la depresión, de ahí el insomnio, de ahí el temor, de ahí el apego, ¿no? Entonces, que el tipo humano medio de la modernidad contemporánea ande jodido, pues es una pista. O sea, cuando te enteras la cantidad de orfidales, ¿no?, que consume la gente. Yo tengo una amiga que trabaja en una farmacia y la llamé a posta para preguntarle, el último año, dime qué tanto por ciento ha subido en un barrio medio, ni bajo ni alto, de medio absoluto español, ¿no?, de clase media absoluta. Y me habló, sí, de un 80% de aumento de ansiolíticos. En una farmacia de barrio. Digo, ¿de verdad? Dice, sí, te saco la estadística y te la mando. Y digo, bueno, pues yo no necesito saber más. O sea, ¿qué te crees que ese barrio ha tenido una maldición? Ha llegado ahí un brujo, ha hecho una maldición a ese barrio. No, es que es así como está funcionando la sociedad. Es decir, frente a una sociedad que aspira a generar personas espiritualmente ambiciosas y por tanto fuertes, o sea, la sabiduría que te hace fuerte, la fuerza que te hace sabio, frente a esa ambición que es la más grande que hay, una sociedad que no tiene ninguna ambición espiritual genera personas débiles. Incluso a veces en escenarios de prosperidad material que nunca antes se habrían imaginado, que bienvenidos sean, yo los critico, ¿eh? Ojalá nos toque la lotería, tía, mi verdad, y digo, hostia, de puta madre, vaya, qué comodidad, qué de dinero. O sea, yo eso no lo critico. Pero, ostras, lo importante y lo necesario. Saber discernir y subordinar lo necesario a lo importante. Es muy difícil hoy en día, y esto dice mucho de la sociedad en la que vivimos, el forjar un carácter. Es muy difícil. Porque, de hecho, no, perdona, te he interrumpido. Sí. Nosotros hemos vivido en una época, por ejemplo, en la que no había algoritmo, ¿no? Hoy en día, si un adolescente de la media pasa el tiempo de la media en Internet, es que es 90% casi imposible que desarrolle un carácter propio, porque está viendo todo el rato lo que está viendo todo el mundo o solo desde una perspectiva, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado que hoy en día, o sea, quiero decir, la sociedad de aquí a 30 años... Aparentemente va a ir a peor. Sí. Ya, sé lo que quiero decir. Mira, de esto no hablo yo solo, esto empieza ya a estar en Internet. Es decir, personas que no son sospechosas de ser espiritualistas, ni tradicionalistas, ni de estudiar a Vinavagupta o leer con pasión a Platón. Estoy pensando en Jesús G. Maestro, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor le conoces al divulgador de crítica literaria y demás, entre otros, ¿eh? Y ya ellos te dicen, el experimento que se ha hecho en los últimos tiempos con la generación más joven no se había hecho nunca. ¿Qué experimento es? Criarte frente a una pantalla que genera impulsos de dopamina digital, vamos a decirlo así, en tu cerebro. Y que acaba generando una sensación completamente perturbadora por la cual tu mundo es el que está en la pantalla. Es decir, el mundo real está subordinado a aquello que proyectas y recibes en la pantalla. Se puede decir que tú te levantas por la mañana y la realidad en la que estás viviendo es secundaria. Subordinada y secundaria a la realidad primera, que aparece y se manifiesta cuando enciendes la pantalla del móvil. Y eso porque además tu cerebro, ya a través de las triquiñuelas de esa pantalla y de ese algoritmo, genera una sustancia, una dopamina, vamos a llamar digital, que le hace reconocer su lugar por excelencia en la pantalla. ¿Cómo ese? Entonces, eso nunca había ocurrido. Te voy a poner un ejemplo, mira. En Numancia, un niño, en la Edad del Hierro, un niño, con sus amigos, sale a jugar y acaban haciendo cosas de niño, con un palo, yo qué sé, corriendo por el campo. Y yo mismo, que no soy de Numancia, nací en 1975, en Toledo cuando era niño y salía a la calle a jugar al parque con los amigos, con 10 años, iba con un palo, no sé qué, tenías juegos muy parecidos a los del niño de Numancia. Sin embargo, a día de hoy, ese niño, si el padre no lo cuida ni lo vigila,
genera una relación con la sensación de bienestar que está mediada por la pantalla. Y eso no había ocurrido nunca. Pero es que no Entonces, hay que ese experimento lo hemos hecho sin saber qué consecuencias tiene. Sin darnos cuenta de que no es orgánica la relación que se establece entre esa pantalla y el chaval. De hecho, la propia idea de adicción a dopamina digital nos dice que no es orgánica. Es decir, ningún niño se hace adicto al palo y la piedra y a los juegos de niño, ¿no? Entonces, ahí sí sabemos que no es orgánico. Hay una relación de adicción muy, muy chunga, ¿no? Con esos picos de dopamina que suben y bajan. Entonces, efectivamente, la sociedad de la pantalla es posible que esté abundando aún más en el sujeto samsárico, que llamo yo, el sujeto de la carencia, que siempre tiene que estar buscando algo más, en la imagen del scrolling. El scrolling es la carencia absoluta. Nada de lo que veas es suficiente, pero siempre quieres o necesitas ver una cosa más. Entonces tú haces scrolling infinito. Entonces, que se haya hecho ese experimento y que estemos viviendo así sin darnos cuenta, cuando nunca se vivió así, da que pensar. Y es un experimento muy intenso, pero de 10 a 15 años, ¿eh? Porque sí. yo nací, tú has dicho 1975, yo nací en 1995, 20 años después, y yo he seguido jugando con palos. Tu infancia fue diferente. Yo he seguido jugando Tú con palos. Hasta los 10 años fuiste un niño como el de Numancia. Tirabas piedras, el palo y no sé qué. Y más. Sí. Sin embargo... Y más. Yo en el instituto, igual WhatsApp... Es que igual WhatsApp, es que lo hemos asimilado como que ya hace más, pero yo voy a cumplir 31 años. Igual WhatsApp se inventó, que al principio tampoco se usaba tanto cuando yo tenía 16 años. Ya, a lo mejor hasta los 20 no empezaste a meterte en serio a usar esas herramientas. Por eso me refiero que somos como de las últimas generaciones que no hemos tenido el algoritmo, que es lo que dinamita todo, y es en este experimento en el que nos estamos Es un experimento moviendo. que además incluye otra cosa que yo me gusta mencionar para que quede claro que lo pienso así. No solo el experimento tiene pinta que pudiera salir mal, pues no parece que la naturaleza haya querido que la infancia y la juventud, la etapa más formativa, se desarrolle, no ya frente a la pantalla, sino a la pantalla que condiciona mediante el algoritmo el consumo inacabado de imágenes, el scroll del TikTok. ¿Quién se acaba el TikTok? Jamás se acaba, ¿no? Bien, no parece que ni Dios ni la naturaleza nos hayan hecho así. Vale, pero es que además la pantalla incluye un montón de cosas que en sí mismas, no ya por la dopamina, en sí mismas son aberrantes. Por ejemplo, lo digo siempre, ¿en qué cabeza cabe que a un toque de dedo así tú tengas en la pantalla de tu teléfono móvil alcance infinito, ingente a pornografía? A pornografía absolutamente obscena. Te puedes pasar el día viendo obscenidades en Internet. La pornografía ya existía en los años 60-70, cuando se ponen de moda los cines X. En Manhattan había una calle llena de cines X. Se generó un revuelo, llegaron a España tras la muerte de Franco. Bien, la pornografía en sí es basura. Eso hay que decirlo así. Eso no es una industria sana. O sea, es una industria lumpen. Aunque genere ingresos, es una industria lumpen. Totalmente. Entonces, la pornografía es basura. Pero coño, por lo menos antes había que ir a posta a algún lado a verla, a buscarla. Es que ahora, con 10 años, como no te vigilen, tienes acceso directo no a una foto de una tía en pelota. No, todo. No a Sabrina que se le salió una teta en un fin de año en los 80 en España. Y fue un revuelo total, no. A obscenidad. Además, una obscenidad en la que puedes ir, como quien dice, metiendo el dedo un poquito más adentro para que el golpetazo de impresión en el hipotálamo sea cada vez más fuerte. Entonces, ¿cómo es que de eso no se habla suficiente? Ya. O sea, hay 100.000 abortos al año y hay que celebrarlo. Tienes una generación de jóvenes y niños que pueden estar criándose a través del algoritmo y cómo afecta eso a la morfología neuronal, ¿verdad? A la morfología neuronal, y en la que hay acceso a la pornografía de manera inmediata. Infinita, además. Es que puedes estar ahí viendo porno y digo, ¿pero qué coño pasa? Entonces, pero es que esto es aplicable a todo, porque la pornografía y preocupa muchísimo, pero a niveles de ambición que tú decías, que la ambición espiritual y de todo, de la mayor ambición, aunque sea conseguir algo por objetivos, sí, aunque sea quiero escalar el Everest, yo ya puedo saber cómo se ve la cima del Everest sin necesidad de escalar el Everest. ¿Me explico? Te puede permitir no complicarte la existencia, porque tú tienes experiencias constantes a través de la pantalla
que a tu cerebro, aunque sea a nivel bioquímico, le satisfacen. Yo no tengo por qué saber cómo se ve la cima del K2. Sí, no quieres experimentar, no necesitas la experiencia. Si quiero hacerlo, tendría que escalar el K2 para verlo. Vaya follón, qué complicado, con lo fácil que es. Pero si lo puedo ver en la pantalla. O sea, yo creo que sí que es verdad que es posible que la sociedad de la pantalla también genere una cierta pereza. No ya espiritual, intelectual y física incluso. ¿no? Y al mismo tiempo vinculada a esa pereza una ansiedad por la idea interior de estar desperdiciando tiempo y energía. Es decir, hasta el vago sabe que es un puto vago y que está desperdiciando su vida. Entonces, que es obvio que debe haber una cantidad ingente de ciudadanía abotargada. Pero es también obvio que hay una cantidad ingente de jóvenes y no tan jóvenes rebeldes, que además están despertando a la ambición más grande que hay. Quiero ser dueño de mí mismo. Quiero la Aristella de Aquiles y Héctor. Quiero brillar por dentro. Quiero ser interiormente invencible e invulnerable. Se me puede destruir, se me puede machacar, me puedes asesinar, tírame al río. Pero por dentro nunca me conquistarás. Permaneceré inmutable, invencible y autoluminoso. O sea, esa que es la ambición más grande que ha concebido el ser humano. No ha habido ambición más grande y la concibe la cosmovisión tradicional. La concibe el entrenamiento que recibe ese celtíbero que, vengándose porque Asdrúbal ha matado a su jefe, mata a Asdrúbal con sus propias manos. Y cuando le torturan y le crucifican a los cartagineses, permanece impasible y sonríe, mirando con desprecio a sus torturadores. Entonces, quien es capaz de una ambición tan grande de dentro de mí hay una fortaleza inconquistable, esa ambición que es la más grande que hay, ya despierta. Y además se proyecta luego hacia afuera, porque dices, quiero una sociedad, una familia, una comunidad, una tribu, que se base en el bien humano, que es la personalidad fuerte, sólida y esclarecida, y la comunidad próspera y al mismo tiempo orbitando alrededor de la construcción de personalidades sólidas, fuertes y esclarecidas. Eso es lo más poderoso que puede plantearse y lo más ambicioso que puede haber. Frente a ello, el horizonte de comodidades posmodernas, bueno, pues bienvenida sea la comodidad. Yo también quiero un cheslón en mi casa y repanchingarme el domingo por la tarde. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Pero la vida no va de eso. Una cosa es lo importante y otra cosa es lo necesario. Volviendo un poco al tema de las tradiciones guerreras europeas que has comentado, es algo en lo que basas tu trabajo bastante en gran medida, sí. Mi tesis doctoral, este libro, Los celtas, héroes y magia, se basó en esa idea. Bastante en profundidad. ¿Cuáles son tus mayores aprendizajes de estas tradiciones? A ver, yo creo que el desprecio hacia la muerte. El anhelo de trascendencia tan grande, tan grabado en el alma, que hay un desprecio total hacia la muerte. Es decir, no son temerarios en un sentido ridículo, no quieren morir, pero no van a entregar su libertad ni su dignidad así como así. Antes morir que ser esclavo. Cuando los numantinos se quitan la vida antes que rendirse. Cuando en el monte Medulio los astures, antes que rendirse, frente a Roma hacen un banquete, para despedirse unos de otros, supongo, y luego se quitan la vida o se envenenan, tomando tejo, tomaban semillas de tejo. Esa idea de una suerte de ética o espiritualidad heroica, salvando las distancias. Cuando Santa Teresa de Jesús, muchos siglos después, en arrobo místico, dice: tan alta vida espero que muero porque no muero. Nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Está en impasibilidad, ¿verdad? Santa Teresa está afirmando la impasibilidad del alma. Bien, yo digo que lo que al final ocurre es que cuando estudias la más alta ambición espiritual de ese mundo antiguo y tradicional, no solo lo encuentras en eso que he llamado el yoga de la guerra, sino en la propia tradición cristiana del siglo de oro español. Y por supuesto las enseñanzas del Dharma, ¿no? Y ya menciona a Vinabhagupta, maestro del sivaísmo de Cachemira. Bien. En última instancia, creo que aquí lo que hay una enseñanza y es: nada te hace más fuerte ni más libre que ser infinitamente ambicioso espiritualmente. Y esto significa aspirar a merecer la gloria. Vive de un modo tal que merezcas el Valhalla. Vive de un modo tal que el día que mueras sea recibido con honores en el salón de los héroes. Vive de un modo tal que, como los cántabros crucificados que dice Estrabón, se cuenta en los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que algunos de ellos, habiendo sido crucificados, cantaron himnos de victoria en la cruz.
Fíjate, es una cita de Estrabón. Se cuenta en los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que algunos de ellos, habiendo sido crucificados, entonaron himnos de victoria en la cruz. Maldita sea. Bien, pues eso es una enseñanza que yo saqué de zambullirme en el mundo prerromano, bárbaro, celto-germánico, especialmente en la céltica hispánica. ¿Ligas esta impasividad del alma a Dios? Obviamente. Obviamente, total. Dios es el punto de partida y el punto de llegada, el alfa y el omega. Solo Dios basta. Si no vas a ser alguien capaz de abrirte a esa idea de trascendencia, de absoluto, de incondicionado, de misterio, de Dios, aunque sea en un sentido teísta, ¿no? De Dios personal, incluso si quieres a ese nivel, si no eres capaz de un mínimo de arrobo de misterio frente al mundo y el arrobo de misterio y maravilla, a abrirte a la idea de absoluto, trascendencia, incondicionado, pues date por jodido. Olvídate de permanecer impasible en la casa que arde, que dice el Buda, ¿no? Olvídate de permanecer como los Arilla, impasible en el pico del buitre. Tiene que haber esa dimensión de absoluto, de incondicionado, o si quieres incluso de Dios teísta, de Dios personal que hablas de tú a tú, ¿no? Como practica mayormente la tradición cristiana. Entonces, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Punto de partida y punto de llegada. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Pues vamos a ver, yo creo que cuando estaba en la universidad, allí a primeros de los 90, bueno, pues estaba desubicado, desnortado, supongo que es un momento de crisis existencial que todo el mundo puede tener, ¿no? Entre los 18 y los 22, 23. Y entonces, en un proceso de búsqueda y de contestación a dicha situación, di con la obra del tradicionalista, el filósofo español Antonio Medrano, del cual pude luego cultivar su amistad, le conocí en persona y la verdad es que tuve muchos encuentros con él que llevo en el corazón. Y a partir de ahí ya, bueno, Antonio Medrano era un erudito absoluto de la cosmovisión tradicional de Oriente, de Occidente, del cristianismo, del budismo, del hinduismo, de la mística española. Tiene una visión muy clara del proceso histórico y de cómo se había llegado al derrumbe espiritual de la modernidad contemporánea, del nihilismo moderno. Y bueno, ya tirando el hilo, otros autores de la misma escuela, especialmente Julius Evola, su libro Cabalgar el tigre, y bueno, y luego, bueno, pues los grandes maestros, ¿no? de la tradición, he mencionado antes Homero y Platón, ¿verdad? Y Abhinavagupta en Oriente. Entonces, bueno, si esto fue, yo creo, podría tener 20 y pocos años, desde entonces me atreví a decir que casi no me he dedicado a otra cosa. No sé si me aprovecho mucho, pero no me he dedicado a otra cosa. En tu trabajo comentas mucho el camino del héroe. Explícanos este concepto. A ver, lo del camino del héroe es un tema que además en numerosas ponencias, conferencias y lugares lo he tratado. Y es la cuestión de cómo el mitólogo estadounidense Joseph Campbell, en su famoso libro El héroe de las 1000 caras, descubre cómo en los relatos tradicionales del Ramayana, la Odisea y de la Odisea, yo que sé, al cantar de Bugul, ¿no? Al cantar anglosajón vikingo, se mantiene de fondo una misma trama de arquetipos que van operando con distintas formas exteriores, pero una misma plantilla, una suerte de plantilla arquetípica que el hombre tradicional y premoderno, en lo que tenga que ver con el pensamiento mítico, proyectaría de manera natural, ni siquiera de manera deliberada. De tal modo que se puede entender que la narrativa heroica de los ciclos tradicionales no es simplemente entretenimiento o fantasía gratuita, sino que con la vestidura de la leyenda, de la magia y del héroe, ¿no? Y del Ramayana y Rama rescatando a su esposa del demonio, se te están dando claves de vida, con los distintos pasos del viaje del héroe, recibir la llamada, rechazar la llamada, encontrar el umbral, cruzar el umbral, aceptar la llamada, la aventura, el mentor, el bosque oscuro, la cueva del dragón, rescatar la princesa, obtener el talismán, volver al mundo ordinario, mostrar a ese mundo ordinario del que partiste el talismán que has obtenido. Bueno, estoy sintetizando mucho, el viaje del héroe son 24 pasos. En cualquier caso, lo interesante aquí es que la narrativa heroica, o la narrativa incluso legendaria de los cuentos de hadas, literalmente los cuentos de hadas, que son una preciosidad y un tesoro de la cosmovisión tradicional que no se sabe poner en valor, funciona como una especie de placa base arquetípica en la que la narrativa popular, mitológica y legendaria no está haciendo literatura de evasión, no está haciendo entretenimiento de evasión, sino que con imágenes arquetípicas está dando lecciones de vida. Pues la vida humana estaría llamado, toda ella, la que fuera, a siendo ambiciosa espiritualmente, recorrer el camino del héroe. Por eso digo que, bueno, de hecho, simplemente, esto es sabido de todo, cualquiera que le interese, la obra de Joseph Campbell marca profundamente a George Lucas, cuando es joven.
Y George Lucas desarrolla la famosa historia de Luke Skywalker y Anakin Skywalker, de la Guerra de las Galaxias. Te guste o no la saga, estés más de acuerdo o no con que las 3 primeras, el capítulo 1, 2, 3 es inferior al 4, 5, 6. Me da igual, yo no entro ahora en eso. Pero es verdad que George Lucas trata al final de proyectar las enseñanzas que él ha obtenido del viaje del héroe de Joseph Campbell a la historia de Anakin, a la historia de Luke Skywalker. Y bueno, desde entonces no ha dejado de implementarse en el cine. Hay toda una especie de escuela de guión, incluso escuela de literatura, que entiende que la trama y los personajes se pueden desarrollar y trabajar a partir de los 24 pasos del viaje del héroe. Entonces, bueno, es un tema que al que le interese la narrativa, el storytelling, bueno, pues es apasionante. ¿Cuál es tu camino del héroe? A ver, el camino del héroe es el mismo para todos. Sí. Empieza en un estado de inconsciencia, de olvido de sí, y termina cuando da la vuelta entera en un conocimiento y reconciliación consigo mismo. Como el propio Ulises, cuando vuelve como vagabundo a Ítaca, pero quitándose las vestiduras de vagabundo y tensando el arco, recuerda y sabe quién es frente a aquellos que pretenden, ¿no?, hacerse con su hacienda, hacerse con su mujer. Entonces, en realidad es el viaje del despertar al conocimiento interior, vamos a decir, la liberación de nuestro pequeño, yo he dicho, fenomenológico, y el alineamiento, el centramiento y unificación de la personalidad en torno a ese yo esencial. Ese sería, bueno, por decirlo en términos así, el viaje del héroe, que está en el propio viaje de Ulises, maldita sea. Incluso en la escena esa tan bonita cuando su mujer le pone a prueba, con la cama, con lo que sería el lecho, y él sabe lo que hay que decir para saber, no, yo soy Ulises, yo reconozco nuestro lecho. Entonces, ahora se va a hacer una peli de Ulises, ¿no?, que se va a estrenar este verano, que al parecer es una mierda, ¿no? Es una basura absoluta, con Helena de Troya es de raza negra. Dices, ostras, ¿pero por qué hacen esta cosa? ¿A cuento de qué hacen estas tonterías? Bueno, pues yo creo que Ulises es la Odisea y la Ilíada, yo digo que es el Antiguo Testamento de la tradición europea. O sea, la tradición vetotestamentaria de la cual surge la tradición europea sería la Ilíada y la Odisea. Bien estaría que no viéramos la peli y nos centráramos todos en revisitar el texto original. Recuerda que la Odisea empieza con una escena, para mí, que es preciosa. Porque la Odisea no se cuenta linealmente, no empiezas con capítulo 1, no, con el trayecto, por decirlo así, lineal, sino empiezas a mitad del viaje. Ulises ya ha naufragado en la isla de la ninfa Calipso. En la isla de la ninfa Calipso, la vejez y la muerte no prenden. Y los árboles dan frutos deliciosos para la eternidad. Y Calipso es eternamente hermosa, bonita y atractiva. Y te desea Ulises. Ulises está en un paraíso terrenal. Tiene una mujer preciosa y deslumbrante que se le entrega, la ninfa Calipso, en un mundo donde la vejez y la muerte nunca hacen mella y donde nunca hay carencia de bienes materiales. Y esa faceta de la vida está resuelta con deliciosos manjares que la propia naturaleza te otorga. Y sin embargo, Ulises abandona la isla de Calipso. Decide hacer una balsa y partir. Y Calipso le dice, ¿pero por qué te vas, Ulises? Si en el mar puedes morir. Y yo soy eternamente bella y deliciosa. Y tu mujer Penélope, como mujer que es mortal, algún día no solo morirá, sino que será vieja y seca, como tú mismo. Te harás viejo y seco. Es decir, ¿por qué abandonas el paraíso para meterte en la complicación de volver a casa? Y entonces él dice, no, yo soy Ulises, soy rey de Ítaca. Mi esposa es Penélope, mi hijo es Telémaco. Fui a la guerra de Troya y me perdí en el mar volviendo a casa, pero tengo que volver. El paraíso terrenal no es más valioso que ser quien soy y hacer lo que tengo que hacer. Claro, en ese punto de partida ya te están diciendo que ni siquiera un paraíso terrenal es más valioso que saber quién eres y cumplir tu destino. Y eso ya está en la matriz de Europa. Ulises en la isla de Calipso. Entonces, claro, maldita sea, bien estaría de verdad que los europeos, los occidentales, ¿no?, entendiendo cómo Europa se despliega por el mundo, especialmente España, ¿verdad? Entonces surge lo que llamamos coloquialmente civilización occidental. Dijera, deberíamos reencontrarnos con las verdades de la vida de Ulises y la Ilíada. Y reencontrarnos con la República de Platón. Y cómo todo mundo material y contingente es efímero, transitorio, impermanente y reflejo pálido de la verdadera realidad, que sin embargo está inserta en el centro mismo del alma como la mónada invicta que llaman los herederos de Platón, la chispa espiritual y divina dentro de uno mismo. Eso desarrollo en mi libro El Ovillo del Lobo. Claro, todo esto es una antropología, una ética,
una cosmovisión antitética a la ontología materialista de la modernidad, cuyo fruto maduro es el sujeto neurótico, insomne, depresivo. Compárame ese sujeto con Ulises abandonando el paraíso, porque tiene que cumplir su destino. No hay ambición que se le parezca a ella. No hay ambición más grande que esa. Había una pregunta que te quería hacer, Gonzalo, antes de terminar. Y como historiador y experto en la materia, ¿tú crees en la historia tal y como se nos ha contado? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que si crees en la historia que se explica en los libros, de la manera que se explican los libros en los colegios. A ver, yo creo que la enseñanza de la historia se hace ya desde hace bastante tiempo, especialmente en España, con la vocación de producir desconexión identitaria. Es decir, que no sientas la continuidad identitaria que va de los celtíberos a los romanos, de los romanos a los godos, de los godos a la cristiandad española contra el islam, de la reconquista a nosotros mismos y a nosotros mismos. Es decir, se enseña la historia con vocación de desconexión. De tal modo que no hay reconquista. No se puede hablar de reconquista. Aunque la fiesta más importante de Sevilla, que fue la ciudad más importante del Al-Ándalus, de la usurpación islámica en España, la ciudad más poderosa fue Sevilla. Bien, pues la fiesta más importante de Sevilla no es el Ramadán, es la Semana Santa. Así que cojones, hubo restauración y reconquista. Y el mundo musulmán prohíbe el culto a las imágenes. No hay lugar de Europa donde se rece más a imágenes que en Andalucía, especialmente a la Virgen. Y por supuesto, los moros, por su religión, no toman ni vino ni jamón serrano. Y resulta que la gastronomía popular andaluza y española tienen el vino y el jamón elemento principal. Así que maldita sea, hubo reconquista y restauración. Y esto no es hablar de folclore, porque la religiosidad de un pueblo no es folclore, es el eje vertebrador de un pueblo. Solo la modernidad contemporánea pretende decirnos que la religiosidad popular es folclore. La pueden folclorizar, la pueden marginar y sacar de la ecuación. Pero en última instancia, conocer cómo es, te retrata el alma de ese pueblo. Y en este caso, el pueblo andaluz no sería heredero de Almanzor, ni de Abderramán III, ni de Mahoma o el Corán. Sería heredero de Fernando III el Santo, reconquistador de Sevilla y Córdoba. Y por eso, coño, la fiesta más importante de Sevilla no es el Ramadán, cojones, es la Semana Santa. Entonces, la historia se enseña para propiciar desconexión. Desconexión en la ancestralidad. Es decir, ya no somos celtas, íberos y celtíberos, aunque la genética nos lo esté evidenciando, aunque la arqueogenética nos lo esté diciendo. Aunque Cervantes hace una obra de teatro que se llama El cerco de Numancia para decirnos que los numantinos son los primeros españoles, no puedes hacer conexión identitaria a esa dimensión de ancestralidad. Bien, pues yo la hago. Los celtíberos son nuestros tatarabuelos. No puedes hacer conexión de romanidad. Es decir, no podemos formar parte del gran ciclo antiguo greco-romano. Bien, pues es al revés. Hablamos en romance, ¿verdad? En castellano. No puedes hacer conexión goda. El reino visigodo no es nada, mentira. Es la fundación de España como nación histórica. En el tercer concilio de Toledo, con la conversión de los godos al catolicismo y la aspiración de unificar la provincia romana de Hispania, unidad político-territorial y administrativa del imperio, unificar la provincia romana de Hispania en un reino soberano independiente con capital en Toledo. Y basado en el trono y el altar, el rey como siervo del Cristo católico. Y entonces sí, como hay conexión goda y no te han engañado los relativistas de la historia contemporánea, maldita sea, hubo reconquista, porque lo que llamamos reconquista es restaurar la cristiandad perdida. La España perdida que dice el romancero viejo, ¿no? El romancero viejo es una fuente primaria. Es mester de juglaría ancestral, ¿no? Contando los romances, la historia de España. Bien, pues a la invasión musulmana, la usurpación islámica del territorio del reino godo y la cristiandad española, se la llama la pérdida de España, coño. La fuente primaria lo dice así. Entonces, claro, ¿qué es lo que se pierde? Esa cristiandad fundada por los godos, ese regnum Hispaniae, con capital toledana y conversión al catolicismo del tercer concilio de Toledo. Entonces, la reconquista es restauración de la cristiandad frente a la usurpación musulmana, con un Dios que no puede ser el cristiano, porque es un Dios monoteísta, unilateralmente monoteísta. Mientras que el Dios cristiano es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios mismo está incrustado en la historia, ha sido carne, huesos y sangre. Ha encarnado de manera total y absoluta. Es todo Dios y todo hombre. Tan hombre es que puede sufrir penuria y calvario y sufrir bajo los golpes del látigo y de la cruz. Joder. Entonces, no hay negocio posible, son dos cosmovisiones antagónicas. Entonces, claro que hubo reconquista y restauración y proyección universal de dicha cristiandad española a través del imperio.
porque se cruza el océano y se descubren las Américas. Y al mismo tiempo se continúa la lucha con el Islam contra Barbarroja en tiempos de Carlos V, ¿verdad? O el Lepanto después. Y mientras la cristiandad europea se corrompe con la herejía luterana, quien hace frente a la corrupción, el Imperio Español en las guerras contra luteranos, defendiendo en general a los católicos europeos. Entonces, que no nos cuenten historias. Nos han querido desconectar desde el punto de vista identitario con nuestro pasado. Y hay que ir en la dirección contraria. Yo tengo otro libro que no tengo aquí, que se llama Hispanofilia, España frente a su destino, Hispanofilia, España frente a su destino, donde yo abogo por esa reconexión identitaria a la contra de la España postnacional o España posidentitaria que padecemos, que siendo posidentitaria no es sino un tentáculo más del globalismo y a su vez la alfombra roja para el nacional separatismo, para la locura secesionista, para la idea loca, completamente loca, de que no se puede ser vasco y español al mismo tiempo, que tienes que elegir. Tienes que elegir, no se puede ser catalán y español al mismo tiempo, tienes que elegir. Eso es un disparate. Porque son millones los lazos históricos, familiares, antropológicos entre los vascos y el resto de los españoles. Hasta el punto de que esto me enteré hace poco, me dejó flaseado. El último jefe de ETA, un patán, le ves en una entrevista y ves que es un patán. Este señor, el último jefe de ETA, su madre era de Salamanca y su padre de Navarra. Su madre es Salamanca y su padre de Navarra. Y está tan corrompido, es tan patán ideológicamente, que entiende que es incompatible ser vasco y español. Aunque a lo mejor en verano, en la infancia, veraneaba en un pueblo de Salamanca, joder. Entonces, el nacional separatismo, que es una enfermedad, una corrupción ideológica, una enfermedad ideológica, una corrupción ideológica, si tiene la alfombra roja, es por el carácter ya posidentitario, posnacional, en el que se mueve el discurso sobre qué somos los españoles. Entonces, bueno, también es un tema que los que me conocen, no solo hablo de celtíberos y de cosmovisión tradicional y formación del carácter, de la problemática española identitaria, lo tengo muy claro. Nada que negociar, el mal no tiene derechos. El globalismo en el que nos diluimos es un cáncer y el nacional separatismo, la anti-España secesionista, es un cáncer. ¿Y por qué crees que se nos educa en este desarraigo? Bueno, pues porque España está en un proceso desde, yo creo, ya incluso antes de la muerte de Franco, está en un proceso deliberado de generar una nación posnacional, un Estado posnacional, una sociedad posidentitaria, que pueda perfectamente subordinarse al hegemón contemporáneo, europeo y anglo-estadounidense. Entonces, es una España débil que va a resurgir con fuerza, aunque solo sea porque hay un montón de gente joven que está hasta los cojones de los boomers. Entonces, una generación anti-boomer. Entonces, el boomer de izquierdas, el boomer de derechas ya no sirve, nos ha traído hasta aquí. Nos ha traído al disparate de que un tío de Jaén que se llama Gabriel Rufián, quiera que sus primos de Jaén sean extranjeros en Cataluña. Tócate los cojones, ¿verdad? Entonces, claro, eso es fruto de la España boomer. Bien, pues frente a la España boomerizada, que a lo mejor hay que decir mejor boomerizada más que boomer, yo creo que hay una generación de jóvenes y no tan jóvenes que dicen hasta aquí hemos llegado. Nada que negociar, el mal no tiene derechos. Interesante, Gonzalo, interesante. Para ir terminando, hay dos preguntas que hago a todos los invitados del podcast. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? Ostras, el peor consejo que he escuchado nunca. Pues no tendría ni idea, macho. No sabría decirte. Buena señal. Totalmente. El peor consejo que me han dado a mí o he escuchado alguna vez. Yo una vez oí en un programa de televisión a un señor que decía que ser heterosexual era una desviación, porque todo ser humano era a priori bisexual y que había que entonces bisexualizar la sociedad. Y yo apagué la tele y dije, me tienen hasta los huevos, joder. Bueno. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Eso es lo que estaba escrito en el frontispicio del oráculo de Apolo en Delfos. Lleva esa afirmación hasta el final. Conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo. Llévala hasta el final y serás la persona más ambiciosa espiritualmente que quepa imaginar, y en esa ambición estarás dando cumplida realización, plenitud a lo que debe ser un ser humano. Pues con eso lo dejamos, Gonzalo. Vale, si me dejas, mira, para terminar, yo tengo aquí anotadas un par de cosas que me gustaría que los que hayan llegado hasta aquí comentarlo. Estoy poniendo en marcha una comunidad online para desarrollar estos temas. Una comunidad online donde tener encuentros sobre estas cuestiones, mayormente online, quizás también más adelante presenciales. Entonces, quien esté interesado, maldita sea, me puede mandar un correo electrónico
a el siguiente correo, laforjaylaespada@gmail.com. La forja y la espada, todo junto, laforjaylaespada@gmail.com. Entonces, bueno, si quieren formar parte de la comunidad que estoy poniendo en marcha, yo les atiendo y les explico lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar. Y también, bueno, déjame decirlo, que hacemos visitas guiadas en Toledo, en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, que organizamos viajes en pos de ese patriotismo olvidado y desarraigado contra él, ¿no? Reivindicando un patriotismo arraigado, ¿no? Y visitamos el campo de batalla de las Navas de Tolosa, visitamos Covadonga, visitamos las ruinas, la colina sagrada de Numancia, las ruinas de Numancia. Entonces, podría dar varios, voy a dar un teléfono, va a ser lo más fácil, en el 691 23 28 41, que me manden en WhatsApp. En todo caso, la comunidad, si quieren formar parte de la comunidad, de la manada de lobos que estamos creando, los Lupus Dei, los lobos de Dios, me gusta llamar. Bueno, pues laforjaylaespada@gmail.com. Y si no, las visitas y las actividades, las aulas formativas, damos formación en Madrid, en el Museo Arqueológico, y damos formación. 691 23 28 41. Me mandan un WhatsApp y ahí les informamos. Perfecto, Gonzalo. Pues gracias por tus palabras. Gracias a ti. Gracias.